Conjetura. Si esto es un árbol, podemos decir sin temor a equivocarnos que algo vivo respira a pesar de todos los muertos. Cuentan que también vieron un árbol en pie en Hiroshima cuando se quedó callada. Si esto es un árbol, también podemos asegurar sin miedo que hay una sombra y probablemente venga un hombre, se refugie en ella y beba un sorbo de agua. Si esto es un árbol, podemos hablar de mis padres. Él plantó un tilo para recordar a un muerto y ella recuerda la higuera de su infancia. Si esto es un árbol, seguramente hay una mujer dispuesta a abrazarlo para que no talen el bosque. Si esto es un árbol, habrá frutos cuando llegue la sed y símbolos que hablen de las raíces que se buscan bajo tierra. Si esto es un árbol, podemos incluso pedirle permiso y hacer de su madera un barco y con el barco irnos a una isla donde podamos vivir el amor. Si esto es un árbol y llueve, estar aquí es estar en casa. Y si hablamos de casa, os diré que hay árboles tan grandes que dentro vive gente, como cuando de niños pensábamos en los seres de los bosques. Sí, si esto es un árbol, quedan lápices y camas y cabañas. Si esto es un árbol, se puede trepar, habrá hojas que crujan en octubre. El mundo al que estamos invitados no es como para rendirse. Si esto es un árbol, miremos cómo se abre la copa para que pase el sol. Buenas tardes. Damos las gracias a Fernando por ambientarnos la entrada con la voz de Amancio Prada, que nos canta una cantiga de amigo. Y, por supuesto, también a José Manuel, que nos graba cada lunes. Nuestro reconocimiento a Teatro del Barrio por este espacio de información y formación que pretende ser la Universidad Popular del Barrio y que muestra su compromiso político más allá de las artes escénicas. Gracias a todas por asistir y participar un lunes más. Casi todos conocéis a Carlos Taibo. Hasta 2018 fue profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es escritor en castellano y en galaico portugués. Sus libros han sido publicados también en México, Brasil, Argentina y Chile, y traducidos al inglés, al japonés, al francés, al griego y al italiano. Especialista en la política de las transiciones de la Europa central y oriental y en profundidad respecto de la Unión Soviética y la Rusia contemporánea. Una veintena de libros abordan estas temáticas. Igualmente, ha escrito sobre el movimiento 15M al calor de las asambleas populares con los indignados. A lo largo de los últimos 15 años, estudia los fenómenos de la transición ecosocial, la huella ecológica, lo que se ha dado en llamar ecofascismo y sobre el decrecimiento, temas respecto de los cuales desarrolla un importante corpus pedagógico. Se autodefine como decrecentista, postura desde la que contesta al capitalismo y neoliberalismo imperantes. Quiero resaltar también que es heredero de los propagandistas libertarios de finales del siglo XIX y principios del XX, y para muestra
un botón. Solo en 2020 impartió casi 200 charlas a lo largo y ancho de la geografía peninsular. Carlos Taibo posee la virtud de la parresía. Esta virtud la practicaron los pensadores griegos en su búsqueda de formas de gobierno democráticas. Significaba decirlo todo y, por extensión, hablar libremente. En el siglo XX, el filósofo francés Foucault la describe como la actividad verbal en la que el hablante reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas, así como a sí mismo. En parresía, el orador usa su libertad y elige la franqueza en lugar de la persuasión, el riesgo de morir en vez de la vida y la seguridad, la crítica en lugar de la adulación y el deber moral del propio interés del propio interés y la apatía moral. Estas palabras describen a Carlos Taibo. Os invito a que brujuleéis en su blog Nuevo Desorden y leáis sus libros, escritos con pluma ágil e incisiva. Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar la invitación y compartir este espacio de formación y debate con nosotras. Gracias. Las gracias a ti, Silvia, por tus palabras de presentación. Solo tengo que hacer una corrección a ese currículum exagerado que has desarrollado. Ese libro que está traducido al japonés no puedo certificar que lo está. Recibí 5 copias, pero no acierto a identificar ninguno de los signos de letras, de tal manera que supongo que es mío, porque si no, no me habrían enviado 5 copias. Pero no puedo ir mucho más lejos. En los últimos tiempos he cambiado un hábito que me había saltado durante bastantes años. Me había negado a incluir en una misma charla consideraciones sobre decrecimiento y sobre colapso. ¿Por qué? Porque me parecía que esa charla inevitablemente tenía que ser en exceso densa. He cambiado de opinión en los últimos tiempos, supongo que en virtud de un efecto sobrevenido de la pandemia, y hoy me parece que hablar de decrecimiento sin referirse al mismo tiempo al riesgo de un colapso general es poco afortunado. Y tampoco es muy feliz hablar del colapso sin tomar en consideración las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento. Así las cosas, lo que os voy a proponer en los próximos minutos, lo que he hecho en muchos lugares en el transcurso del último año, es transmitiros 4 reflexiones sobre decrecimiento, otras tantas sobre colapso, para terminar por mantener la simetría aritmética con 4 conclusiones. Permitidme, aún así, que antes de entrar en materia formule una idea rapidísima que pretende establecer un nexo entre estas 2 materias. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, hace algo así como 15 años, por detrás estaba la idea, rara vez verbalizada, de que las herramientas que manejaba la perspectiva correspondiente debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general del sistema. Mi percepción al respecto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y hoy pienso que esas herramientas siguen siendo útiles, pero al servicio de un proyecto diferente, el de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que considero que es poco menos que inevitable. Bueno, ¿cuál es la primera observación sobre decrecimiento que quiero haceros? Lo he señalado 1000 veces. En la visión común, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo,
La pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en esos 3 últimos decenios que acabo de mencionar, una etapa en la cual, y sin embargo, han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a este modo de vida esclavo, he procurado recuperar una anécdota que he contado 1000 veces, la anécdota del pescador mexicano. Pero hoy, como quiera que Silvia me pidió que mencionase otra que bebe de la misma filosofía, me parece que tiene más sentido que la recupere. La contaba Rafael Azcona, que los más veteranos y veteranas recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista o el co-guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Señalaba Azcona que en la década de 1950 hizo un viaje en automóvil entre Madrid y Zaragoza. Supongo que para descansar, en un momento determinado, se detuvo en un pueblo y entró en una venta. Pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas. Pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar la misma ruta, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo, queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos, sí. Y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Ojo con la frasecita, que es un torpedo en la línea de flotación de nuestra cosmovisión económica. Nosotros entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. El camarero, voy a suponer que aragonés, no pensaba lo mismo. Probablemente trabajaba 14 horas al día, de pie, hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo economicus, de homo, y abandonar la condición de homo economicus. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás
las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa este guarismo? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. Siempre que me refiero a este problema ingente, procuro recuperar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 30 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo del que echaba mano el filósofo para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera solvente, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o por el contrario no lo es. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no deberán hacer, parece, será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra fehacientemente la condición de la reacción de buena parte de los integrantes de la especie humana ante los retos derivados de la crisis ecológica. Voy a por mi tercer comentario sobre decrecimiento. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva correspondiente. Para hacerlo voy a recuperar un debate que se registró en España hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo ahora es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos reivindicando de manera más precisa es que se reduzca sensiblemente la actividad productiva. En su caso, se cancele de segmentos enteros de la economía, como por ejemplo la industria de la aviación, la del automóvil, la de la construcción, cómo no, la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien reaccionará inmediatamente y dirá, si actuamos de esta manera generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente desde la perspectiva del decrecimiento a este innegable problema? La respuesta incorpora la mención de 2 elementos diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos sectores de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural.
Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en aquellos segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la acumulación de estos dos elementos, en términos casi individuales, será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, por no decir la certeza, de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio del modo de vida esclavo al que me referí antes. Me veo en este caso, aún así, en la obligación de formular dos matizaciones. La primera me obliga a enunciar una obviedad. No estamos reivindicando que los niveles de producción y de consumo sean llevados a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos, respetables de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como a menudo se malinterpreta, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque, dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta, antes bien, en la idea de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico principal del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, responderé que reclaman, valga la paradoja, un crecimiento general de las relaciones correspondientes que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por la producción, el consumo y la competitividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace 10 o 11 años me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, aquí en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Dice, bueno, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, hombre, no, dime. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa a nadie. ¿Cuál es la cuarta y última de mis observaciones sobre decrecimiento? Estoy obligado a llamaros la atención sobre el hecho de que la perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reivindica, antes bien, la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de nuevo de manera casi telegráfica? El primero acabo de mencionarlo, la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido tirando por la borda en virtud de nuestra obsesión por el consumo y la competitividad. El segundo lo configura el ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En un tercer escalón se trata de repartir el trabajo, los trabajos, por mejor decirlo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En cuarto lugar, hay que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos.
En un quinto escalón se trataría de restaurar la vida local, en un escenario, pese a lo que sugería el colega del Escorial, de democracia directa y de autogestión. En sexto y último término, en el terreno individual, habría que apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de reivindicar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender, la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los casos de las otras tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, desarrollado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una explicación certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de lo que significan las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer terreno de manifestación llega de la mano, no sin contradicciones de nuevo, de la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último ámbito de manifestación de estos principios y valores, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia, que he contado 1000 veces, está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre colapso? Voy a ahorraros cualquier sesuda definición del fenómeno. Me interesa identificar, sin embargo, 4 elementos que contribuyen a perfilarlo. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del colapso, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis.
Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte, en cambio, no se hace valer. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera aproximación parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso constituye fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. Un tercer elemento de interés lo aporta el concepto de complejidad. La tesis principal, en este caso, afirma que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, sencilla, pedagógica, a buen seguro que simplificada, de retratar la tragedia que tenemos delante de los ojos. Menciono un cuarto y último elemento que participa de la definición. La presencia por detrás del concepto de colapso de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. Tenéis ahí alguna copia de un libro que publiqué en 2016, que ha sido reeditado varias veces, titulado Colapso. Decidí incluir en esa obra un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido tres consecuencias casi universales a las que atribuían un rasgo negativo. Me refiero a la desjerarquización, a la reruralización y a las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que estas tres consecuencias, lejos de ser negativas, ilustran la tesis general de que no todos los efectos del colapso son malignos. ¿Cuál es la otra dimensión de esos códigos valorativos a la que me refería? Mientras escribía ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades ricas del norte del planeta tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que tenemos delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un genuino y prolongadísimo colapso. ¿Cuál es la segunda de mis apreciaciones sobre este último? Más que referirme a cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema, creo que tiene sentido que aborde otra pregunta relativa a cuáles son los rasgos de la sociedad que emergerá, en su caso, después del colapso. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo, sin embargo, a ello. El primer rasgo será una reducción del tamaño de la población humana en el planeta, que se ajustará previsiblemente a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a otra reducción que en este caso afectará a la oferta de energía y dará al traste con la civilización del automóvil
y también con el propio comercio internacional. Pensad que según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, una herramienta de transporte que parece haber entrado en un descenso irremediable. El colapso, en un tercer escalón, será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En cuarto lugar, y en el terreno económico, asistiremos a una vorágine en la que se darán cita una reducción en el crecimiento, que se hará negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas, en fin, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, el sistema financiero quebrará y se llevará consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más fuerte en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible de resultas del colapso, lo hemos conocido ya en Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Aunque repito el diagnóstico de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, desgraciadamente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar de estas materias en comarcas o en regiones deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que, por definición, tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado Pico del Petróleo, en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca colindante con Cataluña. Probablemente en Binéfar llamé la atención sobre las ventajas que se derivan de una baja densidad de población, de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. Va la tercera de mis apreciaciones sobre colapso. En ese libro que he mencionado en un par de ocasiones, decidí incluir 2 capítulos dedicados a estudiar otras tantas reacciones ante el colapso, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Debo dejar claro que en modo alguno estaba sosteniendo que estas eran las 2 únicas reacciones imaginables. Me interesaba aislar estas 2 porque creo que su consideración enriquecía el debate. Cuando tengo que referirme a la naturaleza de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo hablar de media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras vidas y nuestras mentes. Voy a dejar en el olvido el primer verbo, decrecer,
porque ya he tenido la oportunidad de transmitiros algunas ideas al respecto. El segundo de los verbos es desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que reclama reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos tirado por la borda de manera muy rápida. El tercer verbo es el verbo destecnologizar. Admitiré de buen grado que el término exhibe cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizarlo de manera más mesurada, me limitaré a señalar que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos. Jon Sersan es el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Digo siempre lo mismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene que sea considerado seriamente. Repito, aún así, que yo no voy tan lejos. Me limito a exhortar, a analizar críticamente la condición de las tecnologías que generosamente nos regalan. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 y un 30%. Según otra evaluación conflictiva, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones, mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. Hace 4 o 5 años publiqué un libro de título exótico, Anarquistas de ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas, fundamentalmente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo retoños interesantes. Tal sucedió, por ejemplo, en México, en Perú o en Bolivia. Pero en la mayoría la relación fue tensa o inexistente. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es de todos los hijos de la Ilustración europea aquel que mejor preparado estaba para afrontar el encuentro, el choque colonial. Si el anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer
el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de recuperar y entregarles muchas de las riquezas que en su momento se les sustrajeron y de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en lo que hace en singular a su relación con el medio natural. El sexto y último verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 u 11 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, en lo que ocurrirá en una ciudad como esta en la que estamos si dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. En los últimos tiempos, y por razones que estimo que son obvias, he decidido agregar un séptimo verbo: desmilitarizar. Este personaje llamado Vladimir Putin le ha hecho un regalo miserable a una organización mortecina que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte. El fortalecimiento de la OTAN anuncia militarización, negocios prósperos para la industria de armamentos, crecimientos espectaculares en los gastos en defensa, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias e intervenciones que no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Voy a por mi cuarta y última observación sobre el colapso. He dejado ahí, colgado en el aire, ese concepto misterioso que habla del ecofascismo. Ya sé que el término es conflictivo. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, por el contrario, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien, podéis intuir que por detrás de esta propuesta, en lugar central, hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría
de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen y es la versión más suave del fenómeno, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la primera de mis conclusiones? Estoy obligado a formular una pregunta insorteable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, procuro rescatar siempre el título de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, la obra se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer es: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que pongamos manos a la tarea de construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que los colapsos registrados en el pasado casi siempre han tenido consecuencias saludables en lo que respecta a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que atañe a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? En los últimos años he mostrado cierto empeño en subrayar una habilidad ingente de los sistemas que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que debemos buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven, a mi entender, discusiones interesantes en lo que hace a la naturaleza del régimen en que estamos insertas, pero poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes o en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que de toda esta retahíla de sustantivos extraiga uno, lo hago siempre: plusvalía. No me estoy refiriendo, como podéis intuir, a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Tengo en mente antes bien el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hacía media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el blanco de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones?
Antes de empezar este acto, hablando con dos colegas, surgieron estos conceptos mágicos relativos al optimismo y al pesimismo. Últimamente me da por confesar que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de los asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de recuperación para la humanidad. No preciso agregar que yo digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto es más relevante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Voy a transmitiros, lo hago siempre en los últimos tiempos, un mensaje que bebe de lo que voy a describir como un optimismo mesurado, que tiene su origen, a su vez, en dos circunstancias diferentes. La primera relativa a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y la segunda vinculada con una realidad ya existente en muchos recintos de los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos el deber y el derecho de preguntarnos qué ocurrirá en una sociedad como la nuestra cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de nuestra sociedad busque el camino de las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que me rumia en la cabeza cuando anuncio esta tesis? He sostenido muchas veces en los últimos tiempos que hemos prestado poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 3 años. Me interesan por 3 razones. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos de apoyo mutuo decidieron autodescribirse como eso, grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a una obra maravillosa de Kropotkin, en la que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón tiene más peso. Hasta donde llega mi conocimiento, en la mayoría de los casos esos grupos fueron perfilados por gente común y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente de a pie honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón se limita a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros, creo que no está de más que lo complete con una recomendación encarecida de lectura. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, la obra se titula El paraíso en el infierno. En sustancia, es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que en escenarios de catástrofe, los integrantes de las clases populares, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las clases pudientes, reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me limito a extraer una conclusión. Este debate debe permanecer como poco abierto. ¿Cuál es el otro factor que anuncié movía el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos, en los países del sur, perviven culturas precapitalistas, que no han sido corroídas por la lógica del beneficio privado, de la usura, de la acumulación, del trabajo. En algunos escenarios, a mi entender, esas culturas precapitalistas se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Creo, por rescatar los dos casos más connotados, que esto se ha abierto camino en Chiapas, en México, desde hace un cuarto de siglo, al calor del zapatismo, y
en una etapa más reciente, enrollaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada en el norte de Siria, al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos casos y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben un respeto puntilloso de la naturaleza y de sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última de mis conclusiones. Desde hace un tiempo me declaro inmerso también en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice «es que eso que estáis defendiendo no es realista», se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de las miserias próximas del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase de nuevo redonda, en este caso un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés que sospecho da en el clavo. Más o menos dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Hola Carlos, ¿qué tal? Un placer. Esa última frase que has dicho me conmueve porque la dijiste hace, bueno, en varias ocasiones, pero sobre todo en el campo de cebada, que estuviste haciendo una disertación muy grande hace 7 u 8 años, en lo de Bernanos. Y a raíz de todo eso, qué curioso, porque tu discurso, tu ponencia en ese día, que fue, bueno, unas jornadas de Universidad Popular que se formaron ahí en el campo de cebada, pues a partir de ahí, bueno, o por lo menos paralelamente, que empezamos a hacer una serie de, bueno, pues de movimientos desde la cultura, que es lo que sabíamos hacer, que se llamaba el Cantamañanas en el campo de cebada, y ahora se ha transmitido hacia una cosa que se llama la voz de los barrios, ¿no? Entonces, mi pregunta va por el hecho de que tenemos la satisfacción de que gracias a este tipo de iniciativas pues se ha sumado gente muy joven, insultantemente joven, a la cual quintuplicamos la edad incluso en muchos de los casos. Y bueno, de hecho, pero nos cuesta muchísimo, digamos, porque es como si nosotros estuviéramos en otro planeta analógico, ¿no? Los boomers, transmitir a alguien de 18 o 20 años con una facilidad de expresión y con unas inquietudes y con una formación muy amplia, el hecho de que no se autoesclavicen, ¿no? Por lo menos mentalmente, ¿no? Claro, esto es un poco soberbio decirlo de esta manera, yo lo sé también. Pero sí es cierto que ocurre, que es muy difícil transmitir, desde luego, bueno, lo podemos hacer empíricamente por lo que nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Pero es muy difícil transmitirles o por lo menos darles testimonio de algo que no es lo que no es ir a un sitio y tocar tu canción e irte y no dejar nada más que el hecho de la ilusión, ¿no? De que eso tiene que llevar a algún lado, ¿no? Entonces nos cuesta muchísimo esa colectivización, ese colectivismo, ¿no? Ese apoyo mutuo, cuesta un montón. Entonces digo, igual tú tienes alguna pista que nos puedas sugerir en ese sentido para que esto sea más fluido, ¿no? O quizás es demasiado pretencioso por mi parte o por parte de los que somos un poco más mayores en este sentido. Pues va a ser que no. Tú mismo te has autocorregido porque
igual el punto de partida de estas consideraciones debiera ser una valoración de lo que hacemos los veteranos, como si lo que hacemos nos estuviese conduciendo a algún escenario particularmente saludable, ¿no? Cuando nuestras limitaciones son evidentes, lo menos que podemos hacer con la gente joven es observar, tal vez aprender y, si acaso, formular algún consejo. Pero cuando te escuchaba, me han venido a la cabeza dos experiencias relativamente recientes que redundan en provecho del buen sentido de tu pregunta, pese a que yo no pueda responderla. Hace, qué sé yo, 1 año y medio, me invitaron una mañana de un domingo a acudir a Ourense, en mi tierra, en Galicia, a una jornada que era interesante. Se trataba de convocar a personas que habían abandonado la ciudad, Ourense, y habían pasado a vivir en el campo, en la provincia. Y yo empecé a escuchar las experiencias de estas personas, que eran muy sugerentes, pero rápidamente me percaté de que todas ellas eran individuales. Bueno, podían ser de 2, 3 o 4 personas, pero que no había ningún nexo entre estas experiencias. Cada cual iba por su cuenta. Y esto, en términos de la lógica del apoyo mutuo, era intrínsecamente perverso. Tanto más cuanto que, con toda evidencia, estas personas no deseaban hacer lo que estaban haciendo. Preferían buscar el camino de la colaboración con otros. La segunda de las circunstancias se forjó hace un par de meses en Girona, en Cataluña. Me invitaron a participar en una jornada que, mal que bien, estaba convocada por 2 movimientos que convendréis conmigo que la gente veterana tendemos a describir como juveniles: Extinction Rebellion y Fridays for Future, el movimiento de Greta Thunberg. Y cuando yo llegué allí, hablé con las 2 o 3 personas que me habían invitado, tenían 29 o 30 años y rechazaron para sus movimientos la condición de juveniles. Dijeron: aquí no hay jóvenes, los últimos somos nosotros. No había, en primer lugar, estudiantes universitarios. Supongo que la horquilla de los estudiantes universitarios es de 18 a 25 años de edad. No estaban. Y tampoco había, esto ya no preciso aclararlo, adolescentes. Su impresión es que se había producido un corte drástico. Se había producido en los años anteriores una etapa de movilización con sus grandezas y miserias, pero no venía nada detrás. Y yo les pregunté, claro, ¿y esto cómo lo explicáis? Y el relato que recogí era que la mayor parte de los jóvenes, de los adolescentes, están razonablemente bien informadas en lo que respecta a la crisis ecológica, pero recelan por completo de todo lo que nosotras hemos construido, de los partidos, de los sindicatos, de los movimientos sociales, y en el mejor de los casos se refugian en las redes sociales y asumen conductas que de nuevo lo son de carácter individual. Bueno, lo único que puedo sugerir es que no nos precipitemos a la hora de evaluar lo que hacen estas personas, porque igual, en virtud de caminos alambicados, son más hábiles que nosotras a la hora de buscar fórmulas de romper con la lógica del sistema. Aún así, lo que yo he sostenido muchas veces en los últimos años es que el escenario del colapso va a provocar muchos cambios en nuestra conducta y que no todos esos cambios se van a situar en la órbita del sálvese quien pueda. Antes he sugerido que sospecho que mucha gente va a apostar por lo colectivo y por el apoyo mutuo, y no lo va a hacer en virtud de razones ideológicas, sino en virtud de la certificación biológica de que ese tipo de procedimientos contribuyen a resolver los ingentes problemas que nos van a atenazar de manera mucho más eficiente. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en referencia a estos 7 verbos que has mencionado, uno de los cuales era despatriarcalizar. Y en relación con todos los demás que has mencionado, yo me pregunto si en el estado actual de las cosas, que de despatriarcalización nada de nada, las mujeres claramente seguimos una posición claramente subordinada, esta vuelta a lo rural, esta descomplejización de la vida, esta reducción de los niveles tecnológicos, no nos devolverá a las mujeres a una posición todavía más subordinada que teníamos en el pasado
nos devolverá a roles, a nuestros roles biológicos reducidos a la maternidad, a la crianza, a los cuidados, que los has mencionado, y qué pasará con la plusvalía, que también has mencionado, que se deduce de los trabajos no remunerados que las mujeres llevamos haciendo toda la vida y de los que, gracias a algunos de los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, nos hemos podido ir separando poco a poco. Pues ese es infelizmente un horizonte muy plausible. Si en términos generales se dice que el colapso se llevará a buena parte de las tecnologías que hoy están a nuestra disposición, de tal manera que regresaremos, es la metáfora más común, al siglo XIX, hay que tomar en consideración seriamente que esto afectará también de la misma forma a las mujeres. Y regresaremos a una sociedad en la que los avances muy limitados que se han registrado en las últimas décadas se invertirán. Antes me referí, lo recordarás, a esa estimación estadística que concluye que las mujeres realizan el 67% del trabajo para recibir a cambio un 10% de la renta. Obviamente aquí está considerado el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. Pero si este es el panorama hoy, antes del colapso, ¿qué es lo que no habrá que imaginar después del colapso? Tengo yo la impresión, sin embargo, de que la mayoría de los movimientos feministas no le están prestando atención a este riesgo, que en realidad es un fenómeno que ya tenemos delante de los ojos, con lo cual estimo que debiera ser una prioridad tomar en consideración lo que significa el deterioro, el retroceso, que puede significar la lógica del colapso en lo que respecta en singular a las mujeres. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta o mi primera apreciación es que está muy bien que hablemos de decrecimiento y colapso en este tipo de foros, pero yo trabajo para una multinacional en la que el decrecimiento y el colapso son dos cosas que no existen. Nos exigen entre un 6 y un 13% de crecimiento anual. Los gobiernos lo que están pidiendo a las multinacionales a través de concursos públicos y a través de otro tipo de legislaciones es que entreguen una serie de documentos que simplemente maquillan el escandaloso capitalismo que se esconde detrás de estas corporaciones. Entonces entregamos un documento diciendo que tenemos un jardín vertical y que consumimos no sé cuántas toneladas menos de algo, pero realmente es muy poco efectivo y realista, por más que el realismo nos dé miedo, porque con eso se conseguirá concursos públicos diciendo que no tienes una huella de carbono tan alta como la exigida o lo que sea. Y por otro lado, una apreciación que ya la ha hecho antes mi compañera, y es que las mujeres no solamente cuidamos a los niños y a las personas mayores o el trabajo doméstico, sino que hemos dotado de manos y de ropa limpia las fábricas durante toda la revolución industrial. Las mujeres estábamos trabajando y los hombres podían ir al trabajo gracias a que las mujeres parían hombres que iban a trabajar y que esa plusvalía de las mujeres, o sea, tal y como se describe la plusvalía respecto a los trabajadores, que pueden rebelarse contra el capital, como nos rebelamos las mujeres contra aquellos opresores que tenemos en casa. Y entonces, si vamos a ir a una situación todavía peor, digo, por favor, rebelémonos, dejad de estar con señores en vuestras casas a los que les hacéis las camas y les limpiáis la ropa y les dais hijos y se acabó ya esto. Pues bien está, es lo que tenéis que hacer, no me cabe ninguna duda. A ver, no sé si interpreto bien el sentido de tu primera observación. Claro que es distinto lo que discutimos aquí y lo que cobra cuerpo cotidianamente en la realidad del sistema económico. Pero no solo eso, sin necesidad de echar mano del ejemplo extremo de lo que ocurre en una empresa transnacional, creo que la mayor parte de las gentes que viven en una sociedad como la nuestra siguen pensando que el crecimiento económico es una bendición de Dios. Con lo cual se les escapan las numerosas trampas que hay de por medio. Puedo echar mano de otro ejemplo en nuestro gobierno. Nuestro gobierno es incapaz de salir de la mitología del crecimiento económico, y eso que es el más progresista de la historia. Tendríamos la necesidad, por ejemplo, de dejar de servirnos de ese indicador
malvado que es el Producto Interior Bruto, para valorar un sinfín de circunstancias diferentes. Pero en realidad lo de nuestro gobierno es aún más grave. Yo creo que ni siquiera han tomado nota del riesgo de un colapso general. Si hubiesen tomado nota, estarían saliendo de la mitología del crecimiento, estarían apostando por respuestas de carácter colectivo y estarían defendiendo una redistribución radical de la riqueza para evitar que nadie se quedase al margen. Y obviamente no es esta la apuesta de nuestros gobernantes, ¿no? Cuando yo voy por ahí adelante, no tanto en charlas públicas como en cursos, antes de empezar a hablar sobre decrecimiento, me gusta preguntar a los asistentes o a las asistentes si tienen algún conocimiento, siquiera sea elemental, de la propuesta correspondiente. Y en la mayoría de los casos levanta, en el mejor de las circunstancias, el brazo una persona. Y esto quiere decir que el progreso es bastante escaso. Y sin embargo, yo he dicho muchas veces que en mi intuición la perspectiva del decrecimiento la llevamos espontáneamente dentro de la cabeza, de tal forma que se asoma espontáneamente a la hora de analizar hechos políticos, económicos y sociales elementales. Lo digo de otra manera. Aunque la gente no tenga conocimiento formalizado de esto, sin embargo, en su vida cotidiana ha llegado muchas veces a conclusiones bastante similares a las que invocamos, con lo cual igual el panorama no es tan tétrico que el que se derivaría de una aplicación directa de las conclusiones de lo que tú has contado o de lo que acabo de señalar. Igual empezamos a espabilar un poco o descubrimos que muchos de los elementos de la cultura popular han bebido de siempre, espontáneamente, de prácticas y de propuestas decrecentistas, algo que invita a una cautelosa esperanza. Hola, buenas tardes. Gracias por tu charla, Carlos. Yo te quería preguntar, cuando hablamos de colapso como acontecimiento, si hay previsiones o estimaciones temporales, en un horizonte temporal. Gracias. Se me ocurren dos maneras diferentes de responder a tu pregunta. Si la hubieras formulado hace 4 o 5 años, yo habría echado mano de estudios que estimo que son serios y que concluyen que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, que sugieren que la etapa crítica a la que debemos prestar atención es la que separa el momento en el que estamos del año 2050. La segunda forma de responder entiende que en realidad ya estamos en el colapso, que esto que tenemos delante de los ojos es el colapso, aunque nos neguemos a verlo. Lo digo de otra manera. Si hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que estábamos delante de un riesgo de colapso general, yo hubiera respondido que sí. Pero probablemente habría agregado que en razón de mi edad yo no lo iba a ver. Ahora ya no estoy tan seguro. Y no es que yo haya experimentado un repentino rejuvenecimiento, que también, sino que los datos empiezan a acumularse de manera terca y perseverante. ¿En qué estoy pensando para aclarar esto? Estoy pensando en primer lugar en la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Estoy pensando, en segundo término, en un puñado de noticias que se abrieron camino en el otoño de 2021, con eco que ha llegado hasta hoy, en la forma de problemas en el suministro de materias primas energéticas, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o ese globo sonda que emergió en el otoño de 2021 en Austria y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que sabéis que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. A todo lo anterior se ha agregado, en fin, la guerra de Ucrania, que admitiré tiene difícil engarce en este esquema de análisis, pero parece evidente que por detrás de ese conflicto hay una disputa sobre materias primas energéticas cada vez más escasas. Está probablemente la certificación
de que se están separando dos líneas de generación del valor, la propia del mundo occidental y la característica del mundo ruso-chino, y se perfila también una confrontación entre imperios extremadamente tradicional. Yo mismo, de vez en cuando, entono una suerte de mea culpa y admito que cuando hablo del colapso sigo pensando en algo que se va a producir en el futuro. Pero hay elementos sustanciosos que invitan a concluir, lo dije antes, que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos. Hola, bueno, me ha encantado, eres guapo, estupendo todo, pero a ver, 2 comentarios y una pregunta. Un comentario respecto a lo que ha dicho la compañera de las mujeres, el patriarcado y la plusvalía, ¿no? Como mujer de unos cuantos años, ¿no? Progresista, profesional, he ido viendo cómo históricamente las mujeres hemos resuelto esa dificultad con nuestras parejas, seguimos teniendo compañeros e hijos, porque hemos transferido esa parte a mujeres más pobres que nosotros, que vienen expulsadas de otros territorios que están en colapso. Entonces, somos las mujeres, porque en general quien contratamos, quien buscamos, quien cuestionamos, como una manera de evitar el conflicto y poder seguir teniendo relaciones, porque si no nos matamos y ya está. Otro comentario, que el colapso, yo trabajo en África, bueno, me he jubilado ahora, he trabajado el último trabajo lo he hecho en el mes de noviembre en Mozambique, con comunidades rurales, para millones de personas en el mundo el colapso ya existe. Si colapso es no poder vivir una vida ni medianamente digna, pues hay millones de personas que están completamente colapsadas desde todos los puntos de vista. Estos son los comentarios. Y la pregunta era tu opinión respecto a algunas ideas que escucho, hoy he escuchado en concreto, que igual el crecimiento se tiene que cuestionar para nosotros y que igual hay países o contextos de países, por ejemplo, Mozambique, ¿no?, donde he trabajado muchas veces, que tienen que tener, para poder tener, que ya lo has explicado, unas mínimas condiciones de infraestructuras que mejoren la vida, que tienen que tener algún tipo de crecimiento económico, y era preguntarte tu opinión. Gracias. Bueno, con respecto a tus observaciones, tienes razón en ambas. Yo antes ya sugerí que lo del trabajo de cuidados está lleno de contradicciones. Exhibe ventajas antropológicas, pero el escenario en el que se desenvuelve es un escenario de visible discriminación de las mujeres. Con respecto a lo segundo, también señalé antes que explicarle qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. Aunque, si tengo que ser franco, admitiré que en este caso hay alguna trampa en mi argumento. ¿A qué me refiero? El concepto de colapso parece que implica la condición de una sociedad o de una persona que va experimentando un progreso, dejemos ahí la palabra, y en un momento determinado entra en una suerte de desmoronamiento. No es eso, bien lo sabes, lo que ocurre en los países del sur. El escenario es mucho más romo. Muchas veces he contado que hace muchos años le pregunté a un colega uruguayo, el etólogo Eduardo Gudinas, cómo sobrellevaban en su país la hiperinflación, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde. Y él respondió, cargado de ironía, que en su país vivían en un escenario de bancarrota estable. Era bancarrota, pero no experimentaba los altibajos, los picos que se relacionan, parece que visiblemente, con el concepto de colapso. A ver, prefiero responder a tu pregunta retomando las tesis del decrecimiento. La perspectiva del decrecimiento es una perspectiva concebida para su aplicación en los países ricos del norte desarrollado. Sería absurdo que reivindicásemos, que redujesen sus niveles de producción y de consumo los habitantes de Burkina Faso, de Níger, que tienen una renta per cápita 30 veces inferior a la nuestra. Ahora bien, esa perspectiva tiene consecuencias en materia de lo que ocurre en los países del sur. Intento describir las que entiendo que son las 3 principales. La primera se vincula con un pronóstico que hemos escuchado muchas veces. Si economías emergentes como la China o la India mantienen los niveles de crecimiento de las últimas décadas,
Inevitablemente en su interior se acabará por gestar una clase media muy numerosa que aspirará a reproducir los niveles de producción y de consumo característicos de las clases medias de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Japón. Alguien dirá inmediatamente, si esto ocurre, el planeta no lo permite. El planeta no da para mantener 300 millones de automóviles más. Claro, nuestra reacción no puede consistir en decirle a los chinos y a los indios, ustedes no. Los chinos y los indios legítimamente dirán, nosotros no, ¿por qué? En ese escenario, la perspectiva del decrecimiento propone un horizonte ecuménico, viene a decir, nosotros en el norte rico vamos a decrecer no para pedirles a ustedes que decrezcan, pero sí para demandar que crezcan de manera diferente y no imiten el sinfín de desafueros que ha caracterizado nuestro modelo. Segundo de los escenarios de relación. Probablemente sabes que el principal pensador decrecentista pasa por ser un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años en el África subsahariana. Una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era tributaria en un grado u otro de su experiencia personal en el África subsahariana y respondió inmediatamente que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano, si no me equivoco, con el título La otra África. En un momento determinado dice algo de interés. Dice, en Europa hay bastantes gentes que tienen mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque son sabedoras de las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente por el hombre blanco del norte. Esa mala conciencia a menudo se manifiesta a través de la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche responde provocadoramente. ¿No será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas, en condiciones de penuria extrema, han demostrado su capacidad para articular redes solidarias que han venido a resolver convenientemente muchos problemas, una capacidad que nosotras en el norte rico lamentablemente hemos perdido. ¿Cuál es la tercera y última manifestación de este nexo entre decrecimiento y países del sur? Cuando empecé a trabajar sobre decrecimiento, hace 12, 13, 15 años, tenía muy claro que era una perspectiva concebida para su aplicación aquí. Pero empecé a recibir correos electrónicos de gente que vivía en América Latina. Recuerdo haberlos recibido de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México. ¿Cómo podíamos explicar que, aunque ese tipo de herramienta se concebía para su aplicación aquí, suscitase atención al otro lado del océano? Bueno, alguien dirá que algunos de los países mencionados estaban a mitad de camino entre lo que antes se llamaba el primer y el tercer mundo, de tal manera que su vínculo con el primer mundo tiraría de la perspectiva del decrecimiento. Alguien se atreverá a sugerir que quien conozca los problemas de las megalópolis latinoamericanas, de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Bogotá, de Caracas o de México, inmediatamente se percatará de que la perspectiva del decrecimiento algo tiene que decir al respecto. Probablemente algunas de las personas que me escribían eran gentes incipientemente descontentas con algunos de los términos de las políticas de los gobiernos de la izquierda latinoamericana que parecían sucumbir al hechizo de proyectos productivistas y desarrollistas que eran una mera imitación de lo que venía del norte. Pero creo que al final, sin desdeñar estas tres explicaciones, la principal era otra. Lo que aquí algunas personas llamamos de crecimiento guarda una relación muy estrecha con la filosofía del buen vivir de muchas comunidades indígenas en América Latina, en África y en Asia. Una y otra construcción mental y práctica surgen en escenarios diferentes, pero creo que la nuestra, la del decrecimiento, se asienta en una especie de colonización a la inversa, en el designio de aprender de muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que describimos como si fuesen primitivos y atrasados. En cualquier caso, no estamos pidiendo que esos países decrezcan. En el mejor de los casos estamos demandando que no imiten el sinfín de desafueros que han caracterizado el desarrollo de las sociedades ricas.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la conferencia. Bueno, yo te diría que especialmente en mi última década, la mayor parte de mi tiempo la paso viviendo en el campo. Me fui allí buscando la autosuficiencia y me he ido dando cuenta con el paso del tiempo que una de las cosas que mejor estoy aprendiendo es la inacción. Y me gustaría que en el contexto de crecimiento, ¿cómo podrías enfocar inacción en el sentido de no joderla? O sea, no hacer nada que, primero, que fomente el sistema y nada que destruya el medio natural que nos permite vivir. Gracias. Pues me parece una propuesta muy respetable, aunque, bien lo sabes, bastante difícil de sacar adelante en el medio de sociedades frenéticas que lo que demandan es exactamente lo contrario, ¿no? Pero qué menos que reclamar un ejercicio que implica renunciar a explotar a otros. Aunque admito de buen grado, de nuevo, que la determinación de cuándo estamos explotando a otros o no es más compleja de lo que pudiera parecer, ¿no? Digamos que en las sociedades ricas del planeta seguimos chupando de los recursos que obtuvimos en el pasado y seguimos obteniendo en el presente, en lo que respecta a los países del sur y a las mujeres, por citar dos elementos centrales de debate, de tal forma que, quedándonos parados sin más, no necesariamente estamos renunciando a un sinfín de privilegios. Al margen de lo anterior, sí. Cuando hablo de inacción, me refiero a no hacer nada que precisamente favorezca este sistema que ha provocado que el camino hacia el colapso o el colapso que ya sí, está viviendo. Yo no te lo estaba reprochando como si fueras tú. Ya, pero no inacción en el sentido... Hombre, tú has hablado de unos monjes en la montaña. Esos, por ejemplo, no han contribuido en absoluto al colapso. Entonces nosotros estamos dentro de una sociedad que efectivamente va hacia ese... Si no está ya. Entonces, si individualmente, en vez de plantearnos... Porque la idea del decrecimiento es como una idea muy negativa, ¿no? Mientras que si la inacción, por ejemplo, el decir, yo necesito realmente esto, consumir esto, esa es una pregunta que tiene una fácil respuesta, que es automática además. Y en ese momento dices, realmente merece, o sea, y incluso hasta puedes dibujarte el proceso que ha seguido ese producto que tú vas a consumir. Entonces, a partir de ahí yo creo que es mucho más fácil el dejar de consumir lo que no merece la pena, el dejar de hacer, pues es utilizar, por ejemplo, el vehículo propio, dejar incluso, bueno, volver al campo. Está bien, pero déjame que te diga que eso hay que acompañarlo de un proyecto de construcción colectiva encaminado a cambiar las reglas del juego de la sociedad, porque si no... Y este es un riesgo de determinadas modulaciones de las escuelas decrecentistas, concebir el decrecimiento como una conducta meramente individual de cambios en nuestra vida cotidiana. Pues yo entiendo que el decrecimiento es eso, pero es otras muchas cosas también. A riesgo de ser pesada, y ya que nadie más iba a preguntar nada, hemos hablado aquí un poco, ¿no?, de todo el tema de Ucrania, el problema de los recursos energéticos y de esta mentalidad que tienen todos los gobiernos occidentales, ¿no?, del crecimiento ilimitado. Entonces, yo, bueno, desde que empezó esto de la guerra de Ucrania, yo no dejo de preguntarme qué clase de locura colectiva ha llevado a los gobiernos europeos a pegarse un tiro en el pie, a prescindir de las fuentes de energía baratas procedentes de Rusia y a cercenar así esas posibilidades de crecimiento ilimitado que, por mucho que muchos no estemos de acuerdo con ellas, pues parece ser el objetivo primordial de cualquier gobierno occidental. Entonces no entiendo muy bien qué es lo que está pasando aquí. No entiendo, por ejemplo, cómo la sociedad o incluso las élites alemanas que dependían de esos recursos baratos procedentes de Rusia, han dicho, bueno, venga, ok, vale, no nos hacen falta. Y están dispuestos a pagar el triple por lo mismo. No entiendo qué está ocurriendo aquí, no me lo explico mucho. No sé si tú tienes alguna idea, algún apunte sobre este tema. Bueno, hay varias explicaciones. La primera remite a una regla maestra que se hizo valer durante el proceso de globalización, aquello
de que mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas se socializan. Las grandes empresas del sector energético y de la industria de armamentos en la Unión Europea están obteniendo pingües beneficios, por no hablar de lo que ocurre en Estados Unidos. De tal manera que, bueno, no les va mal, aunque al conjunto de la población no le vaya tan bien. Segundo de los elementos, bueno, desde el momento de su nacimiento la Unión Europea ha estado sujeta a la tutela norteamericana y la inercia correspondiente, lo menos que puede decirse es que es difícil de abandonar y probablemente es imposible. Tercero de los elementos, yo debo dejar claro que condeno sin paliativos la agresión rusa en Ucrania, pero esa agresión no surge de la nada. Tiene mucho que ver con 30 años de cerco sobre Rusia articulados por las potencias occidentales con una organización, la OTAN, en papel prominente de por medio. Ese cerco se ha manifestado a través de la incorporación de 14 estados de la Europa Central y Oriental a la OTAN y del establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia. Muchas veces me he preguntado qué ocurriría si en Canadá y en México, en virtud de las razones que fuesen, llegasen al poder fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos que anunciasen su propósito de colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington. ¿Pensáis que la reacción de la Casa Blanca sería más moderada, suave y tranquila que la de la Rusia de Putin, impresentable? Pero hay un cuarto y último elemento que conviene que rescate. A ver cómo lo explico. Yo a veces tengo la impresión de que cuando se enuncian quejas en lo que respecta a la política de la Unión Europea o a la sumisión que esa política muestra hacia Estados Unidos, se da por descontado que si la Unión Europea se emancipase de esas tutelas, sería un agente internacional intrínsecamente benigno. Pues no. La Unión Europea es la principal estructura del capitalismo característico de la Europa occidental. Y no creo que haya mayor motivo para concluir que ese capitalismo es más benigno, social o justo que el que ha cobrado cuerpo en Estados Unidos. Si la Unión Europea se emancipase de esa tutela, sospecho que los términos de sus políticas serían tan miserables como los que abraza ahora. Y esto creo que conviene subrayarlo una y otra vez, porque seguimos viviendo un poco en esta especie de nebulosa de que nuestros países no son tan malos como Estados Unidos. Bueno, pues quienes han vivido en los escenarios del sur han podido percatarse de que las transnacionales de base europea hacen exactamente lo mismo que las norteamericanas y que las chinas, las rusas o las indias, tampoco quiero engañarme. Precisamente por eso me extraña que se den un tiro en el pie, ¿no? Como en contra de sus propios intereses. Bueno, es que sus intereses son los de las élites dirigentes. A ver, mi último libro es un libro sobre Ucrania y en un momento determinado en las páginas finales enuncio un mea culpa y el mea culpa tiene que ver con la idea de que yo me adapto a un escenario en el que los agentes principales son los estados que operan en una especie de obra de teatro. Francia afirma que tal, Rusia responde esto, Alemania mueve tal peón. Bueno, pues a mí los estados no me interesan las gentes que están por debajo. Y el retrato principal de la Unión Europea en este orden de cosas lo aporta el hecho de que en el inicio del conflicto, la Internacional de Resistentes contra la Guerra pidió de la Unión Europea que reconociese la condición de refugiados a los desertores que decidían abandonar Rusia y Ucrania. Y la Unión Europea se cerró en banda y negó ese horizonte. Bueno, esta es la Unión Europea. Si queremos decirlo así, es la Unión Europea de nuestros dirigentes, de las élites, que están estrechamente compenetrados con los intereses de las grandes empresas, del sector energético y del complejo industrial militar. De tal forma que cuando hablamos de la política de la Unión Europea, haríamos bien en precisar de qué estamos hablando, ciertamente. Hola, buenas tardes, Carlos. Primero de todo, agradecerte la exposición que has tenido aquí en el teatro. Y mi pregunta venía seguida de un miedo que tengo yo, que me ha surgido la pregunta a raíz de que tú hablases de la desjerarquización y la ruralización de
de la sociedad tras el colapso y cuál podría ser el riesgo para nosotros como sociedad de volver a caer en la misma trampa de que aquellas personas que han conseguido ordenar el mundo a su manera, actualmente pues el complejo militar o el capitalismo en general o grandes fortunas de Wall Street o de Europa, que no vuelvan a hacerse con el poder en el nuevo mundo que se podría venir después del colapso, como han venido haciendo en los últimos 100 años. Ese riesgo existe. Vamos a ver. Es un fenómeno muy poco estudiado y apenas conocido, el de los vagaudes. Cuando el Imperio Romano se desmorona, en un amplísimo territorio que discurre, no me hagáis mucho caso, pero desde el País Vasco hasta Suiza, proliferan las iniciativas autónomas de gentes que se organizan, hoy diríamos autogestionariamente y desde el apoyo mutuo, y que demuestran que es posible articular una sociedad alternativa al margen de las dependencias que antes habían marcado sus vínculos con el Imperio Romano. Esto es lo que creo que significan en el fondo esas ganancias en materia de desjerarquización, reruralización y autonomía local. En ese libro que he mencionado varias veces, Colapso, yo manejo para después del fenómeno el horizonte de una sociedad neofeudal. No en el sentido del surgimiento o de la ratificación de la presencia de señores y de vasallos, sino en el sentido de que en recintos geográficos muy próximos entre sí probablemente se van a hacer valer reglas del juego muy diferentes, que en unos casos revelarán la pervivencia de muchos de los estamentos de poder que hoy conocemos y en otros la irrupción de instancias de corte alternativo, social y solidario. Lo que quiero subrayar de la mano de este concepto de lo neofeudal es que debemos liberarnos de la ilusión óptica de la globalización. La globalización parecía apuntar a un modelo uniforme en todo el planeta. Entiendo que del colapso se derivará una activa desglobalización. Y esto significa no solo que existirá el riesgo de lo que tú mencionas, es que será una realidad cotidiana ante la cual habrá que defenderse. He invocado en un momento, hace unos minutos, intentando responder a una pregunta, la colisión entre lo biológico y lo ideológico. Yo tengo la firme convicción de que las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario son más eficientes que las que se asientan en el sálvese quien pueda individualista. Pero tengo la firme convicción, no tanto por razones ideológicas, yo soy un libertario, como porque creo firmemente que eso es más eficiente. Pero en cualquier caso, no hay ningún motivo que nos invite a concluir que lo viejo que parecía morir, afortunadamente, no reaparezca. Tal vez lo que tengo por detrás de la cabeza es la idea que he enunciado muchas veces de que, pese a las apariencias, la mayoría de las sociedades humanas, desde tiempo inmemorial, en los 5 continentes, se han organizado espontáneamente conforme a patrones de autogestión y de apoyo mutuo. De tal suerte que, lo digo provocadoramente, lo que es excepcional en la historia humana es la lógica del Estado y del capital. Me gustaría poder agregar el nombre de la sociedad patriarcal, pero esto desafortunadamente discurre por un camino diferente. Y esto debería invitarnos a ser moderadamente optimistas en lo que respecta al futuro. Pero, de nuevo, hay que distinguir lo que yo entiendo que ocurre en las sociedades ricas, las nuestras, y lo que sucede al calor de la pervivencia de culturas precapitalistas en muchos países del sur que están paradójicamente mejor preparados para el colapso que se avecina. Gracias. Bueno, pues el próximo lunes no tenemos charla porque es Semana Santa, pero el día 10 tenemos una charla que sigue sobre este tema. ¿Qué va a pasar con la energía ahora que estamos en pleno decrecimiento de recursos energéticos? Mirad, en octubre se cumplen 50 años de la guerra del Yom Kippur. En el año 73, una coalición encabezada por Egipto y Siria empezaron a dirigir una guerra para recuperar los altos del Golán y el Sinaí. Esa guerra la ganó Israel, pero los países occidentales se alinearon
con los países atacantes. Los países árabes, en respuesta, decidieron crear la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y eso significó la primera gran crisis del petróleo, precisamente en el año 73, cuando Estados Unidos cruzaba su pico del petróleo. Desde entonces las sociedades ricas han extremado sus herramientas para apoderarse de los recursos materiales y energéticos. La próxima charla la dará mi compañero Emilio Menéndez, que es doctor ingeniero de minas y es profesor honorario de la Autónoma de Madrid y de la Complutense. Y nos plantearemos qué perspectiva tenemos ahora precisamente que el calentamiento global y el cambio climático nos pone en la exigencia de desarrollar un nuevo modelo energético renovable y sostenible, cuando la guerra de Ucrania nos ha puesto ante las narices lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos. ¿Seremos capaces de llevar adelante una transición energética ordenada o esta lógica de la fuerza y de la guerra se va a imponer? La próxima charla se llama Geopolítica Global de la Energía y os invitamos a venir, ¿vale?